Bien, hermanos, vamos a la palabra. Les voy a invitar que abran el libro de los Proverbios. Está después de Salmos y antes de Eclesiastés. Capítulo 8, 32 al 36 voy a leer. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. No sé ustedes, pero yo sí me he preguntado alguna vez cuál va a ser la conclusión de mi vida. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cuál va a ser la conclusión de su vida? Cuando nosotros sabemos que se está acercando el cumpleaños, ya queremos que llegue, ¿verdad? Y nos sentimos así como que grandes, esponjados, y a ver qué me van a regalar, y a ver qué me va a hacer la familia. Es muy interesante cumplir años, pero es más interesante saber hacia dónde va nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con los años? El salmista decía al Señor en oración: enséñame a contar mis días o mis años de tal manera que traiga sabiduría a mi corazón. Y yo sé que en los términos generales no lo hacemos, pero Dios lo aconseja. Es un consejo de parte de Dios. Y considerando esto de qué va a ser la conclusión de mi vida, nosotros pensamos, bueno, yo sé que yo me voy con el Señor, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál va a ser la conclusión aquí en la tierra? ¿Qué estoy dejando yo cuando yo me voy? ¿A quién le estoy dejando y en qué condición estoy dejando lo que conocieron de mí, lo que supieron de mí? Es interesante pensar en esto cuando acabamos de leer un consejo que el Señor da a través de los proverbios, del escritor de los proverbios, que interesantemente el Señor les habla a sus hijos y le dice: escuchen, dichosos los que van por mis caminos. Dichosos los que van por mis caminos. El mundo entiende el término felicidad, la dicha, la felicidad, en otras formas, de otras maneras. ¿Sí? Sin embargo, los hijos de Dios que creemos en la palabra, que creemos en un Dios vivo y que lo que el Señor enseña, lo que el Señor instruye, lo que el Señor aconseja, siempre será más valioso por encima de nuestros pensamientos. El Señor dice: mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Él siempre tendrá pensamientos de bien para nosotros, de bienestar y de prosperidad, dice la palabra. De tal manera que mientras que estamos vivos y desde muy jóvenes, nosotros queremos escoger el camino más recto, más corto y más fácil. ¿A quién le pasó eso? Todos. Cuando estamos ya de los 15, 18, por ahí, entre los 25, queremos el camino más corto, más recto y más fácil. Quiero llegar así a lo que yo quiero. Pero en ese caminar damos unos tropiezos por las malas decisiones y después nos estamos quejando. Pero queríamos el camino más corto, más rápido, y vamos viendo que no era la cosa así. Pero el Señor lo permite, porque nos dio una mente para que podamos decidir sobre qué vamos a hacer. Pero el mismo Señor dice: hijos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. El camino más corto, hermanos, no siempre nos resulta corto. Eso que pensábamos que iba a ser corto y que rápido iba a salir, se nos alarga y se nos alarga en procesos, en situaciones y en consecuencias de malas decisiones, y se nos alarga tanto y después decimos: yo no pensé que esto iba a llegar a ser en mi vida.
Yo pensé que las decisiones que había tomado eran buenas, de tal manera que no resulta como habíamos pensado, porque todo en la vida es un proceso. Todo en la vida, todo lo que vivimos es un proceso. Nunca terminamos de aprender, por lo tanto siempre necesitamos la dirección de Dios. Siempre necesitamos el consejo de la palabra. De tal manera que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero Él no nos deja alcanzarlas así nada más. Dice, este quiere correr muy rápido, quiere correr recto, no mira a los lados, no ve las consecuencias, no ve los peligros. Es como cuando usted sabe que tiene una casa ya pagada y dice, esta casa se la voy a dejar a Miguelito o a Carlitos o a Isamari. Tú ya tienes, dices, este es mi hijo, yo a este hijo se lo quiero dejar o se lo voy a dejar a mis 3 o mis 4 hijos. Pero usted ahorita, a la edad que el niño tiene de 8 a 12 años, usted no le entrega las llaves de la casa. ¿O sí? O si usted le quiere dar a su hijo un carro de los 4 que tiene y el niño apenas tiene 10 años, ¿le va a entregar? ¿Usted no ocupa el carro? ¿Le va a entregar la llave? No se la entrega. ¿Y por qué nosotros queremos que Dios nos entregue las cosas adelantadas? ¿Por qué nosotros no entendemos que necesitamos ser procesados todavía? En el proceso viene la madurez. Y en el proceso aprendemos la paciencia. Algunos, no todos, pero aprendemos la paciencia. En ciertos niveles cada quien, pero aprendemos la paciencia. Y aprendiendo la paciencia, es como que cuando el lente está muy sucio, yo lo tengo que limpiar. A veces 3 veces al día los limpio porque se mancharon con esto, con aquello. Porque si no, yo no voy a poder ver bien las instrucciones. Yo los puedo ver a ustedes sin los lentes, puedo ver todo, pero no puedo ver la letra pequeña. Hay instrucciones muy pequeñas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y esas las pasamos por alto. Como cuando éramos niños y queríamos ver aquellos cómics, ¿verdad? Empezábamos por ver las figuritas y no te gustaba leer. Pero la interesante del tema estaba en la lectura, pero no nos gusta. Los libros, hermanos, no son con figuritas. Queremos aprender una materia, aprendemos leyendo, estudiando, repasando. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, no dijo lean, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y los llevarán a vida eterna. Tienes que conocer, instruirte. Y cuando alguien compra una máquina nueva para su trabajo, su casa, tiene que saber cómo opera eso. Usted no lo va a encender así nada más, tiene que saber cómo opera. En la vida es lo mismo. Dios nos quiere dar instrucciones para todo. Él tiene el manual de vida aquí en su palabra para todo lo que queramos saber, para todo. Para el niño, para el adolescente, para el joven, para todo. El Señor le dice en Eclesiastés al joven, joven, tome placer tu corazón. Haz lo que tú quieras. Pero sabe esto, que sobre todo te juzgará Dios. Sobre toda decisión nos juzgará el Señor. Nosotros no vamos a ir al juicio que va para el inconverso, no, pero nosotros sí vamos a ir al juicio de las obras, de todo lo que hacemos y lo que no hicimos. Ese es el juicio que espera la iglesia. De tal manera que cuando el Señor nos dice, escucha, es porque el Señor nos quiere indicar algo. Es porque el Señor nos quiere preparar para el siguiente paso de vida que viene, para la siguiente circunstancia, para la próxima temporada. A veces pensamos, yo ya soy adulto, yo ya voy pegándole a los 50. Yo no necesito que me digan qué hacer. Si así pensamos los adultos, ¿cómo cree que están pensando los jóvenes y los adolescentes? Papá está anticuado, mamá está anticuada, porque ella no vivió este tiempo, porque ella no conoce la tecnología como yo.
Veamos al Padre nuestro, cómo nos ve, y analicemos cómo nosotros vemos nuestra otra generación. Así como nosotros anhelamos que nuestros hijos nos obedezcan cuando les decimos algo, ¿cómo cree que está el corazón del Padre Celestial? El que no reconoce la autoridad en Dios, nunca va a ser reconocida la suya propia. Dios nos ha dado autoridad a todos, pero la autoridad se aprende obedeciendo para poder entonces enseñar a otro. Así es que no se trata del camino más corto, no se trata del que llega primero, sino hay que saber llegar. Y cuando la palabra nos da estas instrucciones de vida maravillosas, vemos que hay etapas de nuestra vida en las que nos atoramos por un buen tiempo y en las que debimos haber aprendido acerca de ese proceso y podemos seguir avanzando por la misericordia de Dios. Podemos seguir avanzando. Dice un dicho mexicano muy común y corriente que no por mucho madrugar se amanece más temprano. No por el hecho que usted está a las 4 de la mañana afanado porque ya tiene que trabajar, el sol va a salir, no va a salir. Usted puede traer toda la prisa del mundo, pero usted no va a mover nada. La manecilla del reloj no se va a mover. Eso es de que habla el afán y la ansiedad que dice la palabra. Nada. Por mucho que una niña de 13 años se vista como una muchacha de 20, 25, no la mueve a ser mujer todavía. Nada se puede adelantar. Por mucho que una madre quiera parir a los 8 meses, no va a parir hasta que esté la total gestación, si está todo normal. Nada podemos adelantar, nada. Nada podemos añadir, sino que la Biblia cuando habla de añadir es añadir virtud y conocimiento a nuestra fe. ¿A causa de qué? A causa de la palabra, que no solamente la conocemos, la entendemos, la llegamos a escudriñar, sino que la vivimos, que la practicamos. Así que dice el Señor que atendamos a su instrucción. Si atendemos a la instrucción del Señor, se nos facilitan las cosas, nos evitamos muchos problemas, las consecuencias, aunque se tienen que vivir, con Cristo se viven de una manera mucho más ligero que vivirlos solos. Es muy triste. Vivir las consecuencias de los errores solos es muy triste, es muy deprimente y muy doloroso. Pero con el Señor se hace ligera la carga. Y esa es la diferencia que la palabra dice. Dichosos, dice, por eso dice, dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Solo Dios, hermanos, hace una diferencia en nuestra vida cuando atendemos a su instrucción, cuando obedecemos a su palabra, podemos entender lo que es ser feliz. Mientras no. Y la primera etapa con la que nos topamos nosotros para poder ser verdaderamente y plenamente felices es que estamos luchando contra Dios. Él te da la indicación y tú le dices, no, es que yo lo quiero de esta manera, pero mira, es que así te va a lastimar, pero es que a mí me gusta de esta manera. Es que yo te enseño a caminar porque ahí te vas a tropezar, pero yo disfruto el camino de esta manera. Hasta que ya no tienes alternativas. Dices, el Señor tenía razón. ¿Cuánto tiempo que me está hablando y yo todavía sigo en mi posición de lo que mi carne me pide, de lo que mi ego me exige, de lo que mis pensamientos me ataladran y me quieren controlar? No vemos más allá como lo ve el Señor. De tal manera que cuando el Señor nos habla en su palabra para que nosotros podamos vivir con Él, no digo que sin cometer errores, porque vamos a cometer errores mientras que estemos en esta tierra, pero aprendemos a salir de ahí. El error ya no nos detiene con la culpa ahí, ya no nos ata ahí. Sabemos y aprendimos a pedir perdón y a seguir caminando, a saber que el Espíritu de Dios nos levanta, nos fortalece y avanzamos. El enemigo no te quiere avanzando, te quiere ahí, tragando polvo. Te quiere ir para que te sientas culpable, haciendo lo que la carne indica
Pero el Señor te llama a cambios. El Señor te cambia a traerte en nuevas temporadas, en donde lo que antes tú lo veías como muy complicado, el Señor te ayuda, se convierte en tu ayudador, se convierte en tu facilitador, se convierte en algo que tú antes no habías experimentado, donde solamente tenemos al Señor para las emergencias, pero cuando aprendemos de los errores, de ir corriendo muy rápido, de querer llegar a la meta ya, y nos caemos, le pedimos ayuda al Señor y las cosas cambian. Porque el Señor dice, ok, ¿quiere ayuda? Yo le voy a ayudar. ¿Quiere caminar solo? Yo lo dejo solo. Es lo maravilloso de nuestro Dios, que no impone nada. Él no hace nada a la fuerza con el ser humano. ¿Quieres caminar solo? Ok, te falta más proceso. Te voy a soltar. Va a ser procesado en tu carácter, va a ser procesada tu paciencia, va a ser procesada tu fidelidad. Te vas a dar cuenta realmente en quién creías. Y entonces Dios empieza a mostrarnos por su misericordia algo más, una luz de esperanza. De tal manera que nosotros debemos entender, según la palabra, con este versículo, que el siguiente dice, el 34 dice, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. A mis puertas están atentos cada día. Atento a escuchar la instrucción del Señor. Atento es uno que no se deja distraer con nada, ni con nadie, ni por nada. Está atento. ¿Qué sigue? Y siempre está sabiéndose a sí mismo necesitado de ayuda. Y a ese el Señor se acerca y no solamente lo instruye, lo ayuda, lo enriquece, lo engrandece. Cuando el Señor le da las instrucciones a Noé de que el plan de Dios era que se salvara la raza en aquel tiempo, la raza humana, pero nadie aceptó. Pero Noé va escuchando las instrucciones del Señor punto por punto. Él hace cada detalle que el Señor le dice, cómo construye el arca, cuántas medidas, cómo el segundo nivel, todos los detalles los hace como Dios le dice. Y no solamente, él no se queda enfocado en que la gente no le creyó, en que la gente no aceptó. No. Él es salvo y toda su familia. Y yo empecé preguntándoles si usted se ha considerado qué va a suceder cuando usted se muera. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser la conclusión de su vida? ¿Qué cosas nos entretienen tanto en este presente a la edad que tú tienes? ¿Qué es lo que tanto te puede estar distrayendo? Que no puedes escuchar la siguiente instrucción de Dios. ¿Qué es lo que, a dónde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es el plan de Dios para tu casa, para tu familia? Por eso Él dice, dichosos los que se paran en la puerta, porque quieren atender, quieren escuchar la voz. Y hay un salmo que dice, abran las puertas que entre el Rey de Gloria. Y Él habla cada vez que Dios habla de sus puertas, habla de instrucción. Él siempre va a enseñar algo. Y maravillosamente, el Señor en su palabra nos habla de esto cuando dice, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien encuentra a Cristo encuentra la vida. Pero no solamente encuentra la vida en abundancia que Él nos quiere manifestar aquí. Encuentra la vida eterna, pero encuentra el sabor a la vida. El deleite que hay de vivir, una razón más grande que es que tú vives solamente para trabajar. No solamente para tener hijos. ¿Qué está pasando con los hijos? No solamente para acumular dinero. ¿Qué haces con el dinero? El dinero tiene un valor relativo. Puede ser muy bueno, como puede ser muy malo. El hecho que la gente reciba más y más no la hace buena, la hace egoísta.
Cuando éramos pobres sabíamos más compartir que cuando tenemos dinero, ¿o no? Porque conocíamos la necesidad, estábamos saliendo apenas de ahí, estábamos ahí. El corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos llama a esto. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Hermanos, la frase del favor del Señor va más allá de lo que usted hasta ahorita ha aprendido en la vida. Va mucho más allá de lo que usted sabe. Va más allá de la experiencia humana que hemos adquirido también. El favor del Señor habla de riqueza, habla de gloria, habla de talentos, habla de ministerio, habla de visiones, habla de revelación, habla de profundidad en el Señor. Es conocer a Dios en niveles maravillosos. Donde ya no te importa si te cierran la puerta, donde ya no te interesa si no quieren venir contigo, tú no dejas amar a Dios, tú sigues amando a Dios sobre todas las cosas. Eso es conocer a Dios en esta forma que dice aquí. Conocer el favor del Señor y abrazarse de Él y decir: yo ya no me suelto de aquí. No importa lo que diga mi mente, no importa lo que diga mi corazón, yo no te suelto, Señor. No importa las circunstancias que estoy viviendo, yo no me suelto de ti. Sé que eres el único que tuvo poder para transformar mi vida, pero también para mostrarme la misericordia y el amor que nadie me ha mostrado jamás. Y esa es la riqueza más grande que hay en nosotros, el amor del Padre, que nos llamó a ser hijos de Dios cuando no merecíamos. Hermosamente. El que transforma las cosas que nosotros no teníamos esperanza que pudieran ser transformadas. Áreas de nuestra alma que fueron sanadas, que nosotros ya las dábamos por perdido. El Señor empieza a obrar de manera maravillosa para que entendamos cuál es su favor, cuál es su gracia, cuál es su misericordia. Y todas esas son palabras grandísimas que si tú las juntas, parece que marean. Porque la mente humana se debilita muy pronto. Y la duda viene mucho más rápido que la fe. Todas las mañanas toca la puerta. Así es la duda. Y lo que para ti debía ser una victoria de un error de ayer, que hoy debía ser una victoria, parece que te quedaste en el ayer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el favor del Señor. Su misericordia es más grande que la vida, dice la palabra. Es más grande que lo que estamos viviendo actualmente. Es más grande que lo que estás padeciendo actualmente. Es más grande que la necesidad que tienes actualmente. Es más grande que la vida en sí misma. Así es que no hay nada que le dé valor a nuestra vida que sea el temor reverente a nuestro Dios. No hay nada que se compare con eso. Tendrás satisfacción temporal. Puede que hay ratos que te la pasas muy bien. Pero dentro, muy profundo de ti, tú sabes que no hay una paz completa, que no hay una felicidad completa hasta que tú empiezas caminando en obediencia al Señor y sometido al consejo que su palabra trae, al consejo que el Espíritu Santo de Dios trae a tu mente y a tu corazón, y obedecemos a Él. Podemos entender lo que es la vida en Dios. Podemos entender que la felicidad no se adquiere con las cosas que podemos adquirir nosotros físicamente, sino que es mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque usted puede estar planeando terminar bien este mes y dice en la frase: ya la hice, ya completé, ya estoy, tengo para la renta, tengo para los pagos. Hasta ahí llegó nuestra fe. Tú estás planeando terminar bien tu mes cuando el Señor tiene planeada bien toda tu vida. Todo lo que tú no has visto, todo lo que tú no has pedido, todo lo que tú no has esperado, ya lo tiene el Señor en su favor. Ya lo tiene. Nosotros nos ponemos solo límites a nuestra fe y no sabemos conocer la esperanza. Dice la palabra que la esperanza no avergüenza.
Yo no sé a usted qué le asuste más, si la palabra fe o la palabra esperanza. El Señor les dijo, hombres de poca fe. La fe se tiene que practicar. Tenemos que vivir en ella, caminar en ella. La esperanza es para el futuro. Si no conoces la fe, no vives en fe, la esperanza se opaca. Cada instante que debe haber esperanza, no hay esperanza. No hay cambios. Y creemos que aquello que está pasando tan fuerte me va a ganar y ahí me va a dejar. Porque se acabó la esperanza. Porque no sabemos tomar en fe las cosas. No sabemos declarar los cambios. Sí, hoy está pasando esto, pero mañana no va a suceder más. Sí, hoy tienes necesidad de esto, pero mañana lo tendrás. Cuando nosotros estamos buscando la satisfacción en las cosas materiales o nos basamos o nuestra fe se basa en lo que yo puedo lograr, en mis propios logros, ese es el error más grande que podemos cometer. Usted podría estar planeando una hermosa boda, eso no le garantiza un buen matrimonio. No. Usted puede estar planeando edificar una casa, eso no le garantiza que va a ser un hogar feliz. Si el Señor no está en el asunto, nada va a prosperar. Si el Señor no está en primer lugar en nuestra vida, nada traerá satisfacción. Nada. Cuando nosotros recordamos a Salomón, Salomón pidió sabiduría. Y a Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. No cualquier persona pide sabiduría. Porque a la persona que Dios le da sabiduría la va a enfrentar con cosas muy fuertes. Y va a tener que saber usar la sabiduría. Y claro, para eso Dios la da. ¿Pero qué hizo Dios? Dios le dio más que lo que él pedía. Dios le dio riqueza y gloria. Nosotros nos conformamos con que haya trabajo. Y el día que te enfermas y no puedes trabajar, ¿cuál va a ser ahora tu oración? Por eso decía el Señor, la vida no consiste en los bienes que posees. Y le dijo aquel hombre de la parábola, ¿y lo que has hecho para quién será? Todo lo que has trabajado, ¿para quién será? Todos los años que perdiste de juventud, ¿quién se lo llevó? ¿Dónde quedaron? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es una ley inevitable. De tal manera que el Señor nos habla en su palabra en cuanto a buscar el consejo, la necesidad de escuchar la instrucción de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Este es el peor error que cometemos. Nos apoyamos tanto en lo que nosotros sabemos hacer que dejamos a Dios a un lado. Reconócelo en todos tus caminos, significa en todo lo que tú hagas, y Él allanará tus sendas. Va a allanar la senda, quiere decir la senda va a estar llena de muchas cosas escabrosas, va a haber muchas cosas que te van a querer hacer tropezar, pero yo la voy a allanar. Aquí ya no se trata del que corre más rápido, el que quiere la meta más corta, el que quiere llegar ya. Se trata del que aprende a través de los procesos, de lo que en la vida el Señor nos está enseñando a caminar con Él a pesar de, en contra de. El Señor va por delante de nosotros. Y en este día, si algo se necesita en este tiempo, hermanos, es una iglesia segura. En estos tiempos que están empeorando cada día, si algo se necesita en la tierra es cristianos seguros, que con el ejemplo y el carácter de firmeza de Cristo podamos ayudar a otros. Al que está temblando de miedo porque está pendiente que se está perdiendo su hijo, que se le está muriendo el hijo, la hija, que está perdiendo su matrimonio, que se le está viniendo todo para abajo,
¿Qué necesitan? ¿Un creyente que lo invita a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para ser como él? No. Uno que sea de testimonio. Uno que muestre una verdadera fe. No de palabras, sino de hechos. Uno que ame a Dios con todo el corazón. Que tema al Señor con un temor reverente. Y que pueda traer propuestas dirigidas por el Espíritu Santo para que esta persona diga verdaderamente: yo necesito al Dios de esta persona. Yo necesito a tu Dios. Pero el Señor empieza por tratarnos a nosotros. Porque la palabra pase por nosotros y quede en nosotros lo que el Señor tiene. Dice que nunca la palabra volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada mi vida, cuando yo tenía 11 años. Para el cual fue enviada tu vida, la edad que tú tenías cuando escuchaste el Evangelio por primera vez. Cuando el Señor te hizo libre, cuando el Señor manifestó su poder en tu vida, cuando el Señor operó el primer milagro en tu vida. ¿Cómo no aferrarse a los pies del Señor? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no santificar el día domingo para Él? ¿Cómo no servirle? No sabemos más que Él, hermanos. Él lo sabe todo. Y conoce las profundidades del corazón y de los pensamientos, dice la palabra. De tal manera que el único que da seguridad a nuestra vida es el Señor, nuestro Dios. El único que trae esa felicidad que muchas personas la buscan en diferentes formas. Dice el apóstol Pedro: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene la lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño. Con eso tenemos toda la ayuda de nuestro lado. Refrenar la lengua es detenernos cuando estoy viendo todo en mi contra y no se me ocurra a mí decir: no, pues de aquí ya no pude más. Es decir, no creo en el poder de Dios. No lo voy a lograr. Esto no es para mí. Este no es mi llamado. Yo no tengo la culpa que esté pasando esto. Y buscamos culpables por todos lados. Y al final estamos diciendo a Dios: tú tienes la culpa de que yo no avanzo, de que yo no prospero, de que me salen mal las cosas. Culpamos a Dios con nuestra actitud. Refrenar la lengua es muy importante, porque con la misma lengua bendecimos o maldecimos el día que estamos viviendo. Ya no me refiero a las personas, el día que estamos viviendo, de acuerdo a lo que nosotros declaramos, es que va a suceder, en contra o en favor, para bendición o que maldición. Y los labios de proferir engaños. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo. A Dios no lo vamos a engañar. A Él no lo vamos a engañar. Cuando nosotros hemos hecho un trato con Dios, hermanos, dice la Biblia: cuando hagas pacto con el Señor, cúmplelo. No tardes en cumplirlo. Porque lo que es fuera de esto es pecado. Es intentar jugar con lo santo. Y con lo santo no se juega. Hermosamente esta palabra del versículo final dice así, muy fuerte pero muy hermosa a la vez: quien me rechaza se perjudica a sí mismo, dice el Señor. Nosotros oramos, hasta lloramos por familiares inconversos y: Señor, tráelos, manifiéstate a ellos. Y claro, Dios escucha nuestra oración, pero la persona va a tomar la decisión si lo rechaza o lo acepta. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Y hay mucha gente hoy en día que todavía, hoy en día, aborrece a los hijos de Dios. Aborrecer a los hijos de Dios es amar la muerte. Aborrecer la iglesia de Dios es amar la muerte. O sea, están a un paso así de que la muerte les envuelva. Porque se pusieron al lado contrario de Dios. Y es meternos en problemas muy fuertes. Si usted piensa que cuando nosotros desobedecemos a Dios nos metemos en problemas con Dios, no. Estamos ya en problemas,
Los problemas más fuertes es que nos metemos en problemas con el diablo. La desobediencia trae dos consecuencias. Y esas, lamentablemente, llegan a la vida. Porque a veces queremos insistir en algo que no es la voluntad de Dios. Y estamos chocando. Sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo haces, ya es pecado. Porque sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Así es que luchar contra la voluntad del Señor es lo peor que podemos hacer. Él quiere, tiene días felices, tiene días buenos, tiene ese favor, esa gracia y esa misericordia. Pero si nosotros no entendemos que la instrucción es necesaria, que necesitamos dejarnos ser instruidos por el Espíritu Santo, que no hemos acabado de aprender, que Dios nos quiere hablar cada día, que necesitamos tener un carácter, un espíritu apacible para recibir y escuchar. No solamente oír, porque oímos por un oído y por el otro se va, pero escuchar es atender a lo que están diciendo y grabarlo en mi corazón. Por eso dice la palabra que seamos hacedores, dice Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores, olvidadizos. Porque la palabra es la guía de vida, hermanos. Es la guía de paz. Es la guía de salud. Es la guía de prosperidad. Es la guía en la que establece el Señor su reino a través de nosotros. En nosotros empieza a través de nosotros y después a otros también. Hay un gran compromiso tener una Biblia en la casa, por si no lo sabía. Hay un gran compromiso tener una Biblia en la casa y andarla sacudiendo el domingo porque voy a ir a la iglesia. Donde no la ha tomado, si faltó 2 o 3 domingos, ahí está todavía. Está abandonada la palabra de Dios, está abandonado el consejo. Está abandonado el consejo. De tal manera que el Señor está preparando la iglesia en estos días para lo que viene. El Señor está preparando la iglesia para lo que viene. Y aunque dice, aunque no haya vacas en los corrales, es un versículo que a Isaías le encanta, que no haya ovejas en la manada, que no haya nada en las alacenas, hay un pasaje que dice, el Señor estará conmigo. Y otro que dice que cuando se esté acabando la primera temporada, el Señor estará metiendo la otra. Cuando nadie tenga, nosotros vamos a estar recibiendo. Cuando parece que ya no va a suceder nada, el Señor opera un milagro. Ese es el Dios que nos dice, necesitas ser instruido. Necesitas guianza. Todavía te tengo que llevar de la mano. No sabes caminar solo. No sabes, no puedes decidir solo. Qué importante es que el ser conocedores de la palabra nos hace muy responsables, pero qué hermoso es saber que ese Dios maravilloso nos da la palabra, Él mismo respalda su palabra y Él cumple sus promesas. Y así, hermanos, a lo mejor tú tienes ahí un profeta en tu casa, tú tienes evangelista, tú tienes, qué sé yo, pastores ahí en tu casa. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a hacer un trato con Dios, el Señor te toma la palabra. Él te toma la palabra y no te va a soltar. Y Él va a preparar tu casa. Y está preparando los hijos. Nos los prepara con procesos bien duros, lo digo por experiencia. Gloria a Dios, síguelos preparando, Señor. Dales palo, dales más palo. Yo solamente oro por ellos. Así que no tenga miedo de orar por su pareja. ¿Quiere palo? Palo le van a dar. Pero el fin será glorioso. El Señor no se equivoca y cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Así es que no tenga miedo. No tenga miedo. Déjese instruir por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor sigue mostrando su gran amor, su maravillosa gracia y el favor de Él siempre estará con nosotros.